El mar guarda muchos secretos. En sus partes más profundas, esconde verdades que nadie conoce. Algunas de estas verdades se quedan allí para siempre, en la oscuridad, sin que nadie las encuentre. Otras, sin embargo, de forma inesperada y a veces cruel, salen a la superficie, rompiendo el silencio que duró muchos años. Así pasó con la historia de Salvation Sound. Una historia que habla de fe, de música y de una desaparición que por casi 20 años el mundo intentó olvidar, hasta que el mar, de repente, decidió hablar y mostrar lo que había guardado. Era septiembre de 1981. El sol de Miami calentaba la ciudad con mucha fuerza, invitando a la gente a disfrutar de su cultura y de la vida, que se sentía en cada esquina. En ese lugar, la banda de rock cristiano Salvation Sound estaba a punto de empezar una nueva etapa muy importante. El grupo tenía 5 jóvenes, todos con muchas esperanzas y una fe muy fuerte. Tenían entre 22 y 28 años. David, el cantante principal, era un líder muy carismático. Su voz era poderosa y prometía mensajes de esperanza, tocando el corazón de quienes lo escuchaban. Él tenía una energía que contagiaba a todos, una fe tan fuerte que cada palabra que cantaba se convertía en un himno de esperanza. A su lado, su hermano menor, Michael, tocaba la guitarra principal. Michael era un genio con la guitarra. Sus manos se movían con facilidad sobre las cuerdas de su guitarra Gibson Les Paul, creando melodías que hablaban directo al alma, contando historias sin necesidad de letras. La pasión de Michael por la música era muy grande, un fuego que nunca se apagaba y que lo hacía buscar la perfección en cada nota, en cada sonido. Para él, la guitarra no era solo un instrumento. Era como una parte de su propia voz, una herramienta especial para expresar lo que no se podía decir con palabras. Sarah, la que tocaba el bajo, era la única mujer del grupo. Era una persona muy fuerte, y se notaba mucho cuando estaba en el escenario. Tocaba el bajo con gran habilidad, haciendo una base rítmica muy sólida. Ella era como la roca del grupo, lo que mantenía la armonía. Era una mujer con ideas muy claras y una sonrisa que quitaba cualquier duda. Sarah tenía una intuición muy buena. Muchas veces sentía las emociones de las canciones antes de que las tocaran, conectándose con el alma de la música. Daniel, el que tocaba la batería, era el más joven y el que tenía más energía. Era como un torbellino de ritmos, siempre fuerte. Sus ojos brillaban de alegría y parecía que nunca se cansaba. Cada golpe en su batería era como el latido del corazón del grupo, invitando a la gente a bailar y a celebrar. Él era la fuerza rítmica de Salvation Sound, lo que impulsaba las canciones. Y, por último, Thomas, el que tocaba el teclado. Él era el más tranquilo y pensativo. Sus dedos, rápidos y precisos, creaban melodías complicadas y muy bonitas. Sus sonidos daban a las canciones del grupo más profundidad y un toque de reflexión. Thomas sentía las emociones muy bien. Sus melodías eran un espejo de los sentimientos más profundos de las letras. Él era como el poeta silencioso del grupo, traduciendo las cosas difíciles de la fe y la vida en sonidos que llegaban al corazón. Antes de ese día triste, sus vidas solo giraban alrededor de la música. Pasaban muchas horas ensayando sin parar, buscando que cada nota y cada cambio de ritmo fueran perfectos. Sus conciertos, aunque pequeños, en iglesias o auditorios, eran momentos de mucha pasión y fe. La conexión con la gente era muy clara. Habían firmado un contrato con una discográfica, algo muy grande que les abría las puertas a su primera gira por otros países que tanto querían. El tercer disco de la banda que acababan de grabar prometía ser muy importante, el trabajo que los haría famosos en todo el mundo. Soñaban con compartir su mensaje, con llegar a millones de personas, con su música de fe y esperanza. Creían mucho que su arte tenía un propósito muy grande. Querían inspirar, consolar y hasta curar. Su día a día estaba lleno de ilusión y ganas. Estaban en el mejor momento de sus sueños, listos para empezar algo grande, un futuro lleno de promesas. Entonces, llegó el día de su partida.
Un jet privado los esperaba en una pista de Miami. Lo había pagado su nueva y ambiciosa discográfica. Iban a Nassau, en las Bahamas. Era un vuelo corto, solo unas horas sobre el mar azul del Atlántico. Pero ese viaje estaba lleno de promesas, de expectativas y del dulce sabor del éxito que ya se sentía. El avión, un Learjet 35 nuevo y brillante bajo el sol de la mañana, despegó suavemente. Subió a un cielo despejado, que parecía anunciar un viaje sin problemas. El piloto, con su voz tranquila y profesional, avisó de su posición al control de tráfico aéreo. Por un momento, todo parecía normal, siguiendo las reglas del vuelo. El grupo, seguro, estaba feliz celebrando el inicio de la gira. Se reían y bromeaban. Quizás ya pensaban en nuevas canciones. Pero la normalidad, como se vería después, fue una ilusión que duró poco tiempo. El último contacto del piloto con la torre de control fue muy rápido. Su voz, que antes era tranquila, ahora sonaba rara, con prisa y algo de preocupación. Dijo que vio una luz extraña, algo que nunca había visto en sus años de piloto. Una luz rara que se movía en el cielo, sin explicación lógica. Después de eso, hubo un pequeño ruido estático, y luego, silencio. La comunicación se cortó de golpe, sin avisar. El jet, con las 5 personas dentro, desapareció por completo de los radares, como si el aire se lo hubiera tragado, borrándolo de la existencia. No hubo respuesta a los llamados desesperados, solo un silencio muy fuerte. El control de tráfico aéreo, con mucho pánico, intentó hablar con ellos. Sus voces sonaban más agudas y sus corazones latían con desesperación. Pero la radio no respondía, quedándose en silencio. Se empezó una búsqueda muy grande de inmediato. Mandaron aviones de rescate con luces que parpadeaban. Barcos de la Guardia Costera recorrían las olas. Todos los medios disponibles se usaron para buscar en el gran océano. La búsqueda se concentró en el último lugar donde se supo del avión. Una zona muy conocida y llena de misterio. El Triángulo de las Bermudas. Las horas pasaron muy lentas, convirtiéndose en días, y los días en semanas de mucha angustia. La esperanza, poco a poco, se fue perdiendo. Porque no se encontraba nada. Ni la más pequeña pieza del avión, ni un trozo de algo flotando, ni una señal de esperanza. Era como si el jet y las 5 personas jóvenes hubieran sido tragados por un agujero sin fondo. La pregunta, constante y dolorosa, seguía en la mente de todos. ¿Qué había pasado con Salvation Sound? La gente de la música lamentó la pérdida de esos talentos. Los fans, con mucho dolor, se aferraron a una esperanza que cada vez era más pequeña, pero el misterio continuó, intacto. Una herida profunda en el corazón de quienes los conocían y amaban. Un enigma que el tiempo no lograba borrar. Pasaron los años, y luego las décadas. La desaparición de Salvation Sound poco a poco se convirtió en una leyenda urbana. Una historia que se contaba entre los fans más fieles, y que aparecía en documentales sobre misterios sin resolver. Pero el dolor de las familias, de los amigos más cercanos, de los admiradores que veían en la banda una inspiración, ese dolor nunca se fue por completo. Se convirtió en una tristeza que duraba, un vacío que ninguna explicación oficial podía llenar. La industria musical siguió su camino. Nuevos grupos aparecieron, y las modas musicales cambiaron. Pero el recuerdo The Salvation Sound siguió allí, un recuerdo triste de lo rápido que puede terminar la vida, especialmente en esa parte del mapa. El Triángulo de las Bermudas. La leyenda creció porque no había respuestas y porque no se encontró nada del avión. Parecía que la banda había sido borrada de la tierra, pero lo que pasó de verdad era mucho más extraño que cualquier historia de misterio o de naves espaciales. El jet no se rompió en el aire, ni se hundió sin dejar rastro en el gran océano. En algo que parecía imposible, el avión tuvo que aterrizar de emergencia, no en el agua, sino cerca de una plataforma muy secreta de la CIA. Esta era una estructura enorme, con un diseño imponente y un propósito oscuro,
que estaba a 30 metros bajo el agua. Esa base submarina fue construida para hacer experimentos raros con la mente, usando el poder, aún desconocido y peligroso, de las ondas de sonido y los campos de energía. La advertencia del piloto, cuando dijo que vio una luz extraña, no fue un sueño ni un error. Fue, de hecho, un campo de energía muy inestable y cambiante, creado por la misma plataforma, que hizo que el avión se desviara de su camino y fuera hacia su destino final. Dentro del avión, entre el caos y la destrucción, pasó algo increíble. 3 de los músicos, David, Sarah y Thomas, lograron sobrevivir. Se salvaron por una burbuja de aire, algo que parecía imposible, pero que fue creada por ese mismo campo de energía experimental. Esta burbuja, que cambiaba y no era estable, evitó que el agua entrara por completo al avión. Así, lo que debió ser un desastre total, se convirtió en una agonía muy larga. Los otros 2 miembros de la banda, Michael y Daniel, no tuvieron la misma suerte. Murieron en el momento del choque o poco después, por la fuerza del impacto o porque el agua entró muy rápido donde estaban. Para David, Sarah y Thomas, esto fue un dolor muy grande y el peso de haber sobrevivido de una forma que no entendían. El impacto para los que se salvaron fue enorme. Sentían un dolor inmenso, no podían creerlo, y una desesperación sin límites. Pero la dura realidad de estar vivos, de estar atrapados bajo el agua en una tumba de metal, los obligó a luchar, por seguir viviendo, a aferrarse a cada respiración. El cerebro detrás de toda esta operación, el que planeó la tragedia, era un agente de la CIA que se hacía pasar por un empresario de música importante. Su nombre clave era el profesor, pero su verdadera identidad no importaba mucho ante la crueldad de sus actos. Era un hombre muy frío, sin ningún sentimiento bueno. Su mente retorcida hizo que el grupo Salvation Sound fuera el objetivo perfecto, como si fueran conejillos de indias para sus experimentos inhumanos. Él mismo había planeado el viaje del avión, llevando de forma sutil al grupo hacia esa zona de pruebas bajo el agua. Era una trampa muy bien hecha que se cerraría sobre ellos sin que lo sospecharan. La idea del profesor era muy cruel. Él creía que los músicos religiosos, por tener una mente abierta a cosas espirituales y por su fe, serían los sujetos ideales para un experimento de control mental masivo. Quería manipularlos usando la exposición continua a sonidos específicos. La horrible idea del profesor era crear un arma invisible, una forma fácil y efectiva de controlar a mucha gente, no con violencia, sino con la música. El secreto se guardó con mucha dureza, con una crueldad calculada. La CIA, buscando poder y control sobre la mente de las personas, había creado la plataforma bajo el agua como el centro de un programa muy secreto y muy inmoral, llamado MK Sonic. Este proyecto fue creado con mucho cuidado para explorar y mejorar el uso de la música, como un arma en la guerra psicológica, una forma de cambiar la voluntad de la gente y controlar cómo se comportaban sin tener que usar violencia. Documentos secretos, encontrados mucho después, mostraron lo terrible que era todo. Otros 14 artistas famosos, muy talentosos e influyentes, desaparecieron en accidentes parecidos entre 1978 y 1985. La plataforma submarina, además de su función experimental, tenía un estudio de grabación bajo el agua. Era una sala especial donde las víctimas de este programa eran obligadas, con mucha presión psicológica y bajo el efecto de drogas experimentales que cambiaban lo que sentían, a crear músicas de control mental. A las víctimas las elegían, con cuidado por su influencia en la sociedad, por su carisma y por su capacidad de hacer sentir emociones fuertes a mucha gente con su arte. La música era la herramienta principal, y la mente humana, el objetivo final. Los sobrevivientes de Salvation Sound fueron encontrados en un estado mental muy diferente, algo que nadie podía entender. Habían pasado 19 años en un lugar con mucha presión, con muy poco oxígeno. Sobrevivían con comida militar de prueba, que no sabía bien y no era muy nutritiva, y con agua que hacían de la del mar. La soledad, estar completamente
solos. Era enorme, una fuerza que los hacía perder la noción de la realidad. La idea del tiempo ya no existía para ellos. En esta prisión de metal bajo el agua, aprendieron a comunicarse sin hablar. Se conectaban en la mente, mandando pensamientos y emociones con vibraciones de sonido. La música, que antes era su gran pasión, ahora se había convertido en lo único que los mantenía cuerdos, su única forma de hablar, su última conexión con una realidad que se estaba borrando. Ellos, en su locura, creían firmemente que estaban en un purgatorio musical, un lugar entre la vida y la muerte, donde Dios los estaba probando. Sus creencias, aunque cambiadas por el trauma y las drogas, seguían allí, como un ancla débil en su nueva realidad. La línea que separaba lo real de lo que imaginaban, la cordura de la locura, se había borrado por completo, dejándolos en un estado extraño. David, el cantante, en un acto de desesperación muy grande, había escrito más de 1000 canciones. Usó su propia sangre como tinta, un sacrificio de su cuerpo y su alma, para escribir sus letras y las notas de las canciones en cada parte del avión. En las paredes oxidadas, en los asientos rotos, en las pocas partes del avión que quedaban. Estas canciones tristes y extrañas formaban lo que él llamaba una nueva forma de fe para la gente después del fin del mundo. Sus letras, oscuras y que parecían predecir el futuro, hablaban de un mundo destruido por la locura de los humanos, de un nuevo comienzo que salía de las cenizas, de una salvación que solo se lograría con la armonía de todo. Eran poemas duros, que mostraban mucho dolor, pero tenían una belleza rara, casi mágica, que venía del dolor más profundo. Sara, la que tocaba el bajo, desarrolló una habilidad muy especial, la ecolocalización. Ella veía la música, no solo con sus oídos, sino con una forma de sentir muy profunda, como dibujos de luces y formas en 3 dimensiones. Esta habilidad le permitía moverse con una precisión increíble en la oscuridad total del agua, sintiendo las vibraciones más pequeñas y los sonidos más suaves a su alrededor, y convirtiéndolos en un mapa mental muy detallado. Su oído se había vuelto mucho más sensible de lo normal, yendo más allá de lo que una persona puede oír y abriéndole a una nueva parte de la realidad. Thomas, el que tocaba el teclado, entró en un estado de meditación muy profundo, como un coma, donde su corazón latía muy lento, a solo 20 latidos por minuto. Él parecía estar en un sueño continuo, conectado de forma muy profunda con la esencia de la música, una conexión que iba más allá de la realidad física y del sufrimiento. Era como si su alma se hubiera unido a la melodía, encontrando una paz extraña en un estado de casi inanición y aislamiento total. El baterista, Daniel, fue el primero en morir. Murió por desesperación y por querer ser libre. Al principio, en el primer año de estar encerrados bajo el mar, intentó escapar nadando, impulsado por unas ganas muy fuertes de salir de allí. Pero una embolia, causada por el cambio repentino de presión entre la burbuja y el mar, lo mató al instante. Su cuerpo, débil y sin acostumbrarse, no aguantó el choque. El que tocaba el bajo, Michael, murió poco después, por un lento y doloroso envenenamiento por metales pesados. La comida experimental, que supuestamente los mantenía vivos, tenía sustancias tóxicas que, poco a poco, fueron envenenando sus cuerpos, consumiéndolos desde dentro. Los que se salvaron, en medio de un horror terrible y con muy pocos recursos, hicieron funerales especiales, una forma de honrar a sus compañeros muertos y de aferrarse a la poca humanidad que les quedaba. Los cuerpos de Daniel y Michael fueron puestos con cuidado en una cripta hecha en el avión, un lugar triste dentro de esa tumba de metal. Cada día, con una devoción que asustaba, David, Sara y Thomas hacían conciertos para los muertos. Era como un homenaje, una forma desesperada de mantenerse cuerdos en su prisión bajo el mar. La música, incluso con la muerte presente, seguía siendo lo único que los salvaba, su único consuelo. Era el comienzo del año 2000. 19 años, casi 2 décadas, habían pasado desde la triste y misteriosa desaparición. Un marino, un hombre fuerte,
que conocía bien el mar, llamado Javier Rodríguez, había pasado su vida trabajando duro y solo en plataformas de petróleo. Su cara, marcada por el sol fuerte y el viento salado, y sus manos, duras por el trabajo constante, contaban en silencio una vida de esfuerzo y resistencia. En ese momento, Javier estaba haciendo trabajos de mantenimiento en una plataforma petrolífera abandonada, una estructura que parecía un fantasma, vieja y olvidada, en el centro del misterioso Triángulo de las Bermudas. Esa plataforma, que antes fue un lugar muy secreto de la CIA, ahora estaba sin usar, medio olvidada, un esqueleto de metal, comido por el tiempo, en el fondo del gran océano. Javier, sin saber nada de su pasado oscuro y peligroso, solo la veía como otro trabajo más, aburrido, solitario, y que requería mucho esfuerzo físico. Mientras hacía una revisión de rutina, buceando a una profundidad de 30 metros, sus ojos experimentados vieron algo que no tenía sentido. Atrapada entre las piezas de metal de la plataforma sumergida, había una parte de un avión. Era el jet. El avión que había desaparecido sin dejar rastro en septiembre de 1981. El corazón de Javier, acostumbrado a la calma del fondo del mar, dio un salto violento en su pecho. No podía creer lo que veía, lo que su mente intentaba entender. Había crecido escuchando las leyendas, los cuentos de marineros sobre el Triángulo de las Bermudas. Pero esto era real, algo que podía tocar. Una prueba clara de una tragedia que se había vuelto una leyenda. Con la adrenalina en sus venas, avisó enseguida a las autoridades. La noticia, como un incendio que se extiende rápido, se regó por todos lados, rompiendo el estancamiento de una investigación que ya estaba olvidada. Javier, sintiendo una conexión extraña y fuerte con lo que encontró, con unas ganas muy grandes de descubrir sus secretos más profundos, se ofreció como voluntario para el nuevo equipo de investigación. Aunque solo era un simple trabajador, su decisión era muy firme. Al principio, nadie le dio mucha importancia, pensando que era solo un obrero. Pero Javier era un hombre que no dejaba las cosas a medias, sobre todo cuando algo le afectaba tanto. Durante la investigación bajo el agua, entre los restos y el barro acumulado en el fondo del mar, encontraron varios documentos. Estaban bien, sellados en cajas a prueba de agua. Estos papeles revelaron los horrores del programa secreto MK Sonic. Javier se asombró mucho y luego no pudo creer lo que leía. No solo habían encontrado un avión perdido, habían descubierto una conspiración enorme, una red de engaños y crueldad que era mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Javier se encontró entonces con un gran problema moral. La información que tenía era muy peligrosa. Podía acabar con carreras importantes, con la buena fama de muchas personas, e incluso poner su propia vida en riesgo. Pero la verdad, la magnitud de la injusticia que había pasado con Salvation Sound y con muchos otros, lo carcomía por dentro. Él tenía un sentido de la justicia muy fuerte, que había aprendido de su vida de trabajo duro y del inmenso mar. Recordó las historias de la banda, las melodías que habían conmovido el corazón de tantas personas, la forma en que sus canciones habían dado esperanza y consuelo. No podía, por nada del mundo, permitir que ese secreto, esa cosa horrible, se escondiera de nuevo en el olvido. La carga de saber era enorme, casi imposible de soportar. Pero la necesidad urgente de contarlo era aún mayor. Una fuerza que lo impulsaba sin vuelta atrás. La oportunidad de dar voz a quienes habían estado callados por tanto tiempo, a quienes les habían quitado su libertad y su identidad, esa era la razón principal que lo hacía actuar. Así, Javier decidió hablar con un periodista, un contacto que tenía en un canal de noticias importante, una persona en la que confiaba mucho para manejar una historia tan grande. Con un nudo en la garganta, compartió los documentos secretos, las grabaciones que perturbaban y todo lo que había visto con sus propios ojos. Sabía que se arriesgaba, que estaba desafiando a gente muy poderosa y peligrosa. Pero el mundo, para él, necesitaba saber. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el precio personal. Era el momento de romper el silencio que había durado casi 2 décadas, una ofensa a la memoria de los desaparecidos.
La espera antes de que la noticia saliera fue muy tensa, casi insoportable. Javier sabía que su vida cambiaría para siempre, que no habría vuelta atrás. Pero la verdad, esa verdad dura y dolorosa, valía la pena el sacrificio. La noticia estalló como una bomba muy fuerte, extendiéndose por todo el mundo en un instante. El hallazgo del jet, la existencia de la plataforma secreta y la terrible verdad sobre el programa MK Sonic. Todo esto se regó como el fuego en un bosque, llegando a todas partes. Javier Rodríguez, el sencillo marino, de repente se convirtió en la persona clave que mostraba la verdad al mundo. Su voz, tranquila pero muy firme, contó lo que encontró, lo que descubrió. La historia de Salvation Sound se volvió a contar, pero esta vez con detalles que helaban la sangre, transformando la leyenda en una realidad que daba mucho miedo. La investigación de los restos del avión fue muy cuidadosa. Equipos de buzos expertos bajaron a las profundidades del mar. Allí confirmaron lo que Javier había dicho. Había supervivientes, había raciones de comida militar y había escritos raros hechos con sangre en las paredes del avión. Las grabaciones de las músicas bajo el agua también fueron recuperadas. Tenían letras tristes y melodías que inquietaban. Todo el horror de la situación, poco a poco, se hizo público. Los 3 músicos, David, Sarah y Thomas, fueron encontrados con vida. Su estado era muy diferente, pero estaban vivos. Habían vivido en un lugar con mucha presión de aire por 19 años. Sus cuerpos habían cambiado mucho. Se habían acostumbrado a vivir así. No podían volver de inmediato a la presión normal del aire de la superficie. Por eso, tuvieron que vivir en una cámara especial que regulaba la presión, durante muchos meses. Bajar la presión de sus cuerpos fue un proceso muy lento y doloroso, pero era totalmente necesario para que pudieran seguir viviendo. Los detalles de cómo los tuvieron encerrados eran horribles. El programa MK Sonic no solo los mantuvo vivos, sino que los torturó y los manipuló de formas terribles. Usaron ondas de sonido y drogas experimentales. Todo esto estaba diseñado para controlar sus mentes, para obligarlos a crear música. Y no era cualquier música, era música para la guerra psicológica. Las grabaciones que se encontraron en la plataforma eran la prueba más clara de esto. En ellas se oían las voces de David y Sarah, que antes estaban llenas de fe y esperanza. Ahora cantaban letras sin sentido, melodías que no sonaban bien. Thomas, al teclado, tocaba, pero con la mirada vacía, sin expresión. Sus dedos se movían, como máquinas, sin alma. Los sonidos eran muy molestos y causaban cosas extrañas en la gente. Quienes las escuchaban decían que tenían alucinaciones, veían o oían cosas que no estaban allí, y recuerdos que no eran suyos. Era una prueba muy clara de lo fuerte que era la manipulación con el sonido. El plan de la CIA era muy claro y cruel. Querían usar a los músicos, su fama y su poder para emocionar a la gente, para enviar mensajes ocultos y así controlar a las masas. La idea era crear una música que, de forma disimulada, manejara la mente de las personas sin que ellas se dieran cuenta. El programa MK Sonic era lo más oscuro de la Guerra Fría. Era una lucha silenciosa por las mentes y las almas de las personas. Y Salvation Sound, lamentablemente, había sido su experimento más exitoso y a la vez el más triste y dañino. La reacción de la gente en todo el mundo fue de gran asombro y mucho enojo. Las familias de los músicos, que habían llorado por 19 años, ahora lloraban de nuevo. Pero estas lágrimas eran una mezcla agridulce de alegría por haberlos encontrado y dolor por lo que habían pasado. La esperanza, que hacía mucho tiempo se había perdido, había vuelto de donde menos se esperaba. Los detalles del engaño y de la traición eran difíciles de aceptar, una verdad amarga. Los medios de comunicación hablaron sin parar de la historia. Expertos y políticos de todo el mundo debatieron y dieron sus opiniones. Intentaban entender algo tan terrible. La CIA, al principio, negó todo con mucha fuerza. Pero las pruebas eran muchísimas. Las grabaciones, los documentos y los propios sobrevivientes,
que eran la prueba viviente de la conspiración. No podían negar la verdad por más tiempo. Los culpables, los que habían creado y llevado a cabo el programa MK Sonic, vieron cómo sus nombres y sus planes salían a la luz. Algunos ya habían muerto, llevándose sus secretos a la tumba. Pero otros, de forma irónica, habían conseguido puestos muy importantes en sus trabajos. Vivían vidas de prestigio mientras sus víctimas sufrían en el fondo del océano. La justicia, aunque tardía, empezó a moverse. Hubo arrestos y investigaciones. Todo el mundo pedía respuestas y que los responsables pagaran por lo que hicieron. La buena imagen de la CIA, que antes era casi perfecta para muchos, quedó manchada para siempre. La verdad, en toda su crudeza, había salido finalmente de la oscuridad. La recuperación de los sobrevivientes fue un proceso largo y muy difícil, un camino sin fin, en busca de una vida normal que, quizás, nunca volverían a tener por completo. David y Sarah, los dos que seguían vivos, se negaron rotundamente a hablar de lo que vivieron. Las palabras se habían vuelto vacías para ellos. No eran suficientes para expresar el horror que habían soportado. Su forma de comunicarse, ahora, era solo a través de sus instrumentos musicales. La música, que antes era la fuerza que los impulsaba, que expresaba su fe y sus esperanzas, se había convertido en su prisión, su único idioma, la única manera de decir lo que no podían nombrar. Las melodías que creaban eran muy tristes, llenas de un dolor profundo, pero también tenían una belleza extraña, una belleza que nacía del sufrimiento más grande. Ambos seguían creyendo, en parte, que la realidad actual, el mundo de afuera, era solo otra prueba, otra etapa en su purgatorio personal. Pensaban que el verdadero rescate, la liberación final, todavía no había llegado. Sus mentes, muy afectadas por las drogas, por las ondas de sonido y por haber estado solos tanto tiempo, habían cambiado para siempre. La línea que separaba lo real de lo que imaginaban se había borrado por completo. Vivían en un mundo aparte, un lugar solo de vibraciones y sonidos, un purgatorio musical que parecía no tener fin. Thomas, el tercer sobreviviente, murió poco después de ser rescatado. Su corazón, ya muy débil por la presión extrema, y los 19 años de encierro, no aguantó el cambio al volver a la superficie. Su estado de meditación profunda, que antes parecía un refugio, no era una forma de escapar, sino una manera de protegerse, de proteger su mente y su espíritu del horror. Murió en paz, con música a su alrededor. Su último aliento fue como una nota silenciosa, pero con un gran significado. La última melodía de una vida llena de tragedia. La gente, las familias de los músicos, pasaron por muchas emociones a la vez. La alegría de volver a verlos, aunque fuera por poco tiempo, se mezclaba con la tristeza profunda por los que habían muerto y el enojo por la injusticia que había pasado. Fue un momento para reflexionar mucho sobre el poder del gobierno, sobre hasta dónde debe llegar la ciencia y sobre lo frágil que es la vida humana frente a fuerzas tan grandes. Pero, de forma extraña, también fue una muestra de lo fuerte que es el espíritu humano. Javier Rodríguez, el marino que encontró el secreto y lo contó al mundo, murió en un accidente sospechoso solo 3 meses después de revelar dónde estaba la plataforma. La noticia de su muerte fue un golpe duro para muchos, un triste recuerdo de lo peligroso que puede ser decir la verdad. La investigación oficial dijo que murió por un error humano, una conclusión fácil de aceptar para algunos, pero muchos no lo creyeron. Se susurraba que la CIA no había perdonado su traición, que el programa MK Sonic, aunque ya se sabía, todavía tenía poder. El silencio de Javier, su muerte misteriosa, fue la última prueba de lo lejos que llegaba su influencia. Las grabaciones de las músicas bajo el agua, aunque el gobierno las confiscó, se filtraron en Internet, en la dark web. Se hicieron muy populares. La gente las escuchaba por curiosidad, por morbo, y decían que sentían cosas extrañas. Oían voces que no existían,
Tenían recuerdos que no eran suyos. Sentían mucha ansiedad y se sentían perdidos. La música, de verdad, era una forma de controlar la mente. Un recuerdo de la conspiración que seguía allí, sin ser vista, en el mundo. La historia de Salvation Sound se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la fuerza humana, de la búsqueda de la verdad, de lo peligroso que es el poder sin control y de las preguntas éticas de la ciencia. El misterio, por fin resuelto, llegó con un precio muy alto, dejando consecuencias que durarían para siempre, grabadas en el alma de los que sobrevivieron y en la memoria de la gente. La vida, de alguna forma, siguió adelante, pero ya no era igual. Los dos que se salvaron, David y Sarah, vivían en un mundo aparte, como en un limbo musical. Estaban rodeados de sus instrumentos y sus melodías. Su música, ahora, era un testimonio silencioso de su viaje, de su gran sufrimiento, de su fe que nunca se rompió. A pesar de todo, a pesar de los 19 años de trauma y de haber sido manipulados de forma brutal, todavía había una pequeña chispa de esperanza en sus ojos, una resonancia en cada nota que tocaban. Era una esperanza un poco rara, pero que seguía allí. La historia de Salvation Sound dejó algo importante, preguntas sin respuesta, verdades que se habían escondido, lo que la ciencia debe o no debe hacer, la responsabilidad de los gobiernos. La fe, que antes los había guiado, se había transformado. Se había convertido en fe en sobrevivir, en la música como un lenguaje para todos, en la fuerza del espíritu humano para resistir, incluso en la oscuridad más profunda. El sonido de sus canciones, las que hicieron en el fondo del océano, siguió sonando. En el aire, en la mente de las personas que las escuchaban. Era un recuerdo triste de que algunos secretos nunca mueren del todo. Solo esperan el momento justo para volver a aparecer, para romper el silencio y asustar a los que viven. El mar, ese gran guardián de misterios, había entregado su secreto. Pero el precio fue muy alto. La historia de Salvation Sound. Una tragedia. Una advertencia. Una melodía que te hace pensar y que seguirá sonando para siempre en el corazón de la gente. La burbuja de aire que protegía a David, Sarah y Thomas no era un refugio cómodo. Era una prisión fría y oscura. Por 19 años, su vida fue una lucha constante en un espacio reducido. El jet estaba inclinado y el compartimento de carga, donde guardaban los cuerpos de Michael y Daniel, se había convertido en una especie de cripta. La luz era escasa, solo un tenue resplandor que venía de los instrumentos que aún funcionaban y de algunas luces de emergencia que se encendían de vez en cuando, con baterías militares. El aire era pesado, con un olor a metal y a humedad, y el oxígeno, aunque existía, era limitado. Cada respiración era un recordatorio de su situación. Para sobrevivir, dependían de las raciones militares experimentales. Eran paquetes sellados con comida pastosa y sin sabor, pero que les daba la energía mínima para vivir. La plataforma, conectada al avión, tenía un sistema para hacer agua dulce del mar, lo que les permitía beber. La monotonía era cruel, los días se mezclaban, y la idea del tiempo se perdía. No sabían si era de día o de noche. No había luz del sol, solo la oscuridad y el sonido constante del agua chocando contra la estructura del avión, un sonido que se volvió parte de su nueva realidad. En ese ambiente de aislamiento, sus mentes empezaron a cambiar de forma extraña. Al principio, hablaban con dificultad. Sus voces, por la presión y el poco aire, sonaban diferentes. Pero poco a poco, comenzaron a usar el sonido de una manera nueva. Descubrieron que podían sentir las vibraciones de las ondas de sonido con una profundidad increíble. Fue así como desarrollaron la comunicación telepática de la que se habló. No era magia, sino una habilidad que sus cerebros desarrollaron para sobrevivir. Podían enviar pensamientos y emociones usando vibraciones muy sutiles, como si tocaran una nota en el aire que solo ellos podían escuchar en sus mentes. David,
con su mente de vocalista, fue el que más rápido dominó esta habilidad. Él podía cantar sus ideas, y Sarah, con su oído de bajista, las entendía con claridad. Thomas, con su profunda conexión musical, las visualizaba. Los rituales diarios se volvieron el centro de su existencia. Cada mañana, o lo que ellos sentían que era la mañana, David se sentaba entre los restos del jet, con su sangre, y escribía en las paredes. Eran las 1000 canciones que se convirtieron en su nueva liturgia. Canciones de un mundo destruido, de un Dios que los probaba, y de una salvación a través de la música. Sarah, a su lado, usaba su ecolocalización para ver los patrones de sonido que David creaba al cantar sus pensamientos. Ella los traducía en patrones visuales en su mente, como si la música pintara un cuadro. Thomas, en su estado de meditación, era como el receptor de todo. Sus latidos de 20 por minuto no eran un signo de muerte, sino de una conexión profunda, casi mística, con las vibraciones que David y Sarah creaban. Era como si él estuviera sintonizado con el alma de la plataforma, y a veces con las ondas que venían de fuera. Los conciertos para los muertos eran los momentos más sagrados y desgarradores. Se realizaban cerca de la cripta improvisada donde estaban los cuerpos de Michael y Daniel. David cantaba las canciones recién compuestas, o viejas melodías, de la banda, pero transformadas por el trauma. Sarah, con su bajo roto, lo tocaba sin cuerdas, pero sus dedos seguían los movimientos, y su mente creaba los sonidos perfectos. Thomas, desde su trance, parecía tocar un teclado invisible, añadiendo las armonías. Estos conciertos eran una forma de mantener la cordura, de honrar a sus amigos y de intentar entender su propio destino. Creían que al tocar estaban en un purgatorio y que Dios los estaba escuchando, juzgando su fe y su música. La desesperación venía en olas. Había momentos de profundo silencio y tristeza, donde solo la música los unía. Había sueños vívidos y, a veces, alucinaciones, causadas por el poco oxígeno y las drogas en las raciones. En esos momentos veían a Michael y Daniel, hablaban con ellos, revivían el choque una y otra vez. Se aferraban a la idea de que estaban en un test, porque la otra opción, la de que habían sido olvidados o usados, era demasiado terrible para aceptarla. Su fe, aunque distorsionada, era el único ancla que les quedaba en ese mar de locura. El hombre detrás de todo era conocido como el profesor. Su verdadero nombre, Jonathan Albright, era irrelevante en los círculos de la CIA donde operaba. Era un brillante y peligroso psicólogo, un exinvestigador de la mente que había pasado de la ciencia a la obsesión por el control total. Su pasado estaba lleno de proyectos secretos, todos relacionados con cómo las ondas de sonido y las frecuencias podían afectar el cerebro humano. No le importaba la ética. Solo le importaba el poder. Albright, o el profesor, creía que la música, especialmente la que tocaba las emociones profundas de la gente, era la clave para manipular poblaciones enteras. Él pensaba que la fe religiosa, al hacer a las personas más abiertas a mensajes espirituales, las haría más fáciles de controlar con sonidos. La idea era crear himnos que, sin que nadie se diera cuenta, llevaran mensajes que pudieran cambiar el comportamiento de la gente, sembrar ideas o incluso causar miedo o calma en un grupo grande. El programa MK Sonic era el corazón de su locura. Se había creado a finales de los años 70 y la plataforma submarina, llamada Estación Éter, era su centro de operaciones. La estación era muy avanzada para su tiempo. Tenía generadores de ondas sonoras de alta potencia, sistemas de control de campo electromagnético y laboratorios subterráneos para procesar las músicas de control mental. El profesor no trabajaba solo. Tenía un equipo de científicos y militares que, bajo su liderazgo, hacían las pruebas. Muchos de ellos no sabían el alcance real de lo que hacían, creyendo que era una investigación de guerra psicológica avanzada para la seguridad nacional. Salvation Sound no fue la primera banda. Entre 1978 y 1985, otros 14 artistas,
desaparecieron de forma misteriosa, todos en accidentes similares. Eran músicos de diferentes géneros, pero todos tenían algo en común. Eran populares, y sus letras tenían un gran poder emocional o social. Había un rapero de protesta, una cantante folk con letras sobre la paz, e incluso un grupo de jazz con improvisaciones complejas. El profesor los elegía porque su música ya movía emociones, lo que facilitaría la manipulación con las frecuencias. Los atraían a vuelos o viajes en barco por zonas donde se podían perder fácilmente, y luego los llevaban a la estación éter. En el estudio de grabación subacuático de la estación éter, las víctimas eran forzadas a tocar. Las drogas experimentales que les daban no eran para matarlos, sino para que sus mentes estuvieran más abiertas y fueran más fáciles de controlar. Estas drogas alteraban la percepción, creando un estado de sueño lúcido o de hipnosis despierta. Los obligaban a componer y grabar mientras sus cerebros eran bombardeados con las ondas de sonido del MK Sonic. Las canciones que salían de allí no eran solo música, eran armas auditivas. Cuando se escuchaban, causaban efectos extraños, alucinaciones, ansiedad, recuerdos falsos o un sentimiento de estar desorientado. El plan era que, si estas músicas se filtraban al público, causarían efectos psicológicos sin que nadie supiera por qué. El profesor creía que si lograba perfeccionar el MK Sonic, la guerra ya no necesitaría bombas. Solo necesitaría sonidos. Podría controlar a millones de personas con melodías, cambiando sus pensamientos, sus deseos, sus miedos. Era una visión horrible de un futuro donde la libertad mental no existía. Y Salvation Sound, con su fe y su capacidad de inspirar, era su proyecto más ambicioso, la prueba definitiva de su teoría. El destino de estos músicos era ser las piezas finales en un juego de ajedrez donde el tablero era la mente humana. Cuando el Learjet de Salvation Sound desapareció del radar, el mundo reaccionó con sorpresa, luego con preocupación y finalmente con tristeza. Las familias de los músicos vivieron un infierno. La madre de David y Michael, una mujer fuerte pero ahora rota, no paraba de llamar a todas las autoridades. Su voz se volvió ronca de tanto preguntar. Los padres de Sarah, Daniel y Thomas, también, vivían en un dolor constante. Se unieron, buscando respuestas, pero la burocracia y la inmensidad del Triángulo de las Bermudas los vencían. Los medios de comunicación cubrieron la historia por semanas. Hablaban de la banda cristiana perdida en el Triángulo, de las luces extrañas que reportó el piloto. Se hicieron especiales de televisión, se publicaron artículos en revistas, y los fans de la banda se unieron en vigilias y oraciones. Había mucha especulación. Fallas mecánicas, secuestros, fenómenos paranormales. Pero sin restos, sin una señal, el misterio se hizo más grande que la verdad. Las operaciones de Mino de Cintos búsqueda fueron muy intensas al principio. Barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos y Bahamas, aviones de reconocimiento, helicópteros. Recorrieron miles de kilómetros cuadrados. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso, día y noche, buscando cualquier indicio. Pero el océano no reveló nada. Las fuertes corrientes, la gran profundidad del Triángulo de las Bermudas y la forma en que el jet fue atraído y luego escondido por el campo electromagnético del MK Sonic hicieron que la búsqueda fuera inútil. Después de un mes y medio sin encontrar nada, las autoridades declararon a los 5 miembros de Salvation Sound como presuntamente muertos. El mundo, poco a poco, pasó la página. La historia de Salvation Sound se convirtió en una nota a pie de página en los libros de música, un caso sin resolver más de las Bermudas. Las familias, sin un cuerpo al que llorar, sin un lugar donde dejar flores, vivieron un luto eterno, una herida abierta. Los fans más fieles siguieron recordando su música, pero la banda se desvaneció de la memoria popular. Salvation Sound se unió a la lista de misterios sin respuesta, olvidada en las profundidades del mar y en los archivos de la historia. Lo que nadie sabía era que, a 30 metros bajo la superficie, en la oscura y fría prisión de metal, David, Sarah y Thomas continuaban su existencia, atrapados en un tiempo suspendido,
cantando sus himnos de sangre a los muertos y esperando una salvación que parecía nunca llegar. Mientras el mundo los olvidaba, ellos luchaban por su alma, sin saber que eran parte de un experimento mucho más grande y terrible de lo que podían imaginar. La plataforma, la estación éter, siguió operando en secreto por algunos años, mas un fantasma de la Guerra Fría en el corazón del Atlántico, devorando talentos y creando sus músicas de control mental en el olvido. Javier Rodríguez era un hombre de mar. Desde niño había aprendido a respetar el océano, a entender sus silencios y sus tormentas. Su vida de trabajo en plataformas petrolíferas le había dado una visión práctica del mundo, sin fantasías. Por eso, cuando sus ojos vieron la fuselaje del jet en las profundidades, su mente de inmediato buscó una explicación lógica, no un misterio. Pero lo que encontró después cambió todo. La noticia del hallazgo del jet fue, como ya dijimos, un shock. Las autoridades llegaron rápido a la plataforma, que ahora se llamaba Sitio de Recuperación. Javier fue una parte clave del equipo, de rescate y luego de investigación, porque era el único que conocía bien la plataforma abandonada. Mientras los buzos profesionales y los expertos en aviación trabajaban, Javier, con su instinto de marino, empezó a notar cosas raras. La forma en que el jet estaba enganchado a la estructura, las extrañas marcas en el casco de la plataforma, la ausencia total de algas o vida marina en ciertas secciones de la estructura. Un día, mientras revisaba unos conductos viejos, Javier sintió una corriente de agua caliente que no tenía sentido. Siguiéndola, llegó a una sección de la plataforma que no estaba en los planos oficiales. Era una zona sellada, oculta bajo una capa de metal oxidado. Con mucho esfuerzo, y con la ayuda de un buzo más joven, abrió la escotilla. Dentro, en un ambiente frío y húmedo, había una serie de documentos antiguos, pero bien conservados, en cajas a prueba de agua. Y algo más, unas grabaciones de audio y video. Lo que Javier encontró en esos documentos no fue solo la historia de la banda. Fue la prueba de algo mucho más grande. Descubrió los registros del programa MK Sonic, los nombres de otros artistas desaparecidos y las descripciones escalofriantes de los experimentos. Leyó cómo el jet de Salvation Sound no cayó por accidente, sino que fue atraído por la estación éter. Vio los nombres de El Profesor y de otros científicos involucrados. También encontró informes sobre las músicas de control mental y sus efectos en los sujetos. La carga de esa verdad fue inmensa. Javier era un hombre sencillo, no de conspiraciones, pero la evidencia era tan clara, tan detallada, que no podía negarla. Sentía una responsabilidad terrible. Esos músicos, esas personas, habían sido víctimas de algo monstruoso. La historia de la luz extraña del piloto, que antes parecía un detalle de leyenda, ahora cobraba un sentido oscuro y terrible. El mar, su compañero de toda la vida, no solo había escondido un avión, sino un crimen. Su primera idea fue entregar todo a las autoridades, pero al revisar los documentos se dio cuenta de que había nombres de personas muy poderosas, incluso en el gobierno. La CIA era un monstruo con muchas cabezas. Entregar esto a la vía oficial podría significar que la verdad sería enterrada de nuevo, o que él mismo correría un gran peligro. Recordó que muchos accidentes en el Triángulo de las Bermudas nunca se resolvían. ¿Sería el suyo uno más? Fue entonces que Javier, con un nudo en el estómago, decidió buscar ayuda fuera de los canales oficiales. Pensó en un periodista que conocía, Elena Vargas, una reportera conocida por su valentía y su compromiso con la verdad. Elena había cubierto historias difíciles antes, y tenía una reputación de ser incorruptible. Javier la contactó en secreto. Organizó un encuentro en un lugar discreto y con voz temblorosa le entregó las pruebas. Fotos, documentos y las grabaciones. Le contó todo, desde el momento en que vio el avión hasta el descubrimiento del programa MK Sonic. Elena escuchó, en silencio, y cuando Javier terminó, sus ojos reflejaban la misma incredulidad y horror que él había sentido. Supo en ese momento que había encontrado la historia de su vida y que Javier,
Un hombre simple era un héroe. La decisión de Javier fue un acto de pura valentía. Él sabía lo que arriesgaba, pero para él, el silencio era complicidad. Y la verdad de Salvation Sound y de los otros 14 artistas merecía salir a la luz, sin importar las consecuencias. El reportaje de Elena Vargas, titulado El secreto del triángulo, la banda perdida y el programa MK Sonic, fue lanzado en primicia mundial a través de un canal de noticias independiente y luego replicado por todos los grandes medios. Fue un terremoto informativo. La revelación no solo confirmaba el hallazgo del jet, sino que desvelaba una conspiración que superaba las peores pesadillas. Las imágenes en video de la plataforma submarina y del jet, junto con los fragmentos de los documentos clasificados, eran irrefutables. Elena Vargas narraba con una voz seria, pero cargada de emoción, cada detalle. El aterrizaje forzoso, la burbuja de aire, los años de cautiverio, las raciones experimentales, las muertes de Daniel y Michael y el terrible programa MK Sonic. El mundo se quedó en shock. La gente no podía creer que algo así fuera posible. El impacto fue masivo. En las redes sociales, que en el año 2000 no eran como ahora, pero ya existían foros y chats, la gente hablaba sin parar. En las calles, en los bares, en las oficinas, la historia de Salvation Sound y el programa MK Sonic era el tema principal de conversación. Pero el mayor impacto llegó con el rescate de los sobrevivientes. Equipos de buzos, médicos y psicólogos fueron enviados a la plataforma submarina. Las imágenes de David, Sara y Thomas siendo sacados del jet, después de 19 años, eran sobrecogedoras. Estaban muy delgados, con los ojos grandes y perdidos. Vestían ropa hecha jirones. Su piel estaba pálida. Parecían fantasmas. Su traslado a la cámara hiperbárica fue documentado con detalle. Era una carrera contra el tiempo para que sus cuerpos, acostumbrados a la presión de 30 metros de profundidad, se adaptaran lentamente a la presión normal de la superficie. El proceso duró meses, con subidas y bajadas de presión muy controladas. Cada día era un reto médico y psicológico. Los médicos, desconcertados, veían cómo sus cuerpos reaccionaban de forma extraña, pero se mantenían vivos, aferrados a una existencia que parecía más allá de la comprensión humana. Las familias de los músicos, que habían llorado su pérdida por casi 2 décadas, ahora vivían una mezcla de alegría, dolor y confusión. La madre de David y Michael, al ver a David, no podía ni hablar. Lo abrazó en la cámara hiperbárica, a través del cristal, entre lágrimas. Fue un reencuentro que el mundo entero observó con profunda emoción, un momento de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la alegría se mezclaba con la pregunta: ¿qué tipo de vida les esperaba a estos hombres del abismo? Las primeras semanas fueron críticas. Los médicos se dieron cuenta de que los sobrevivientes no podían comunicarse de forma normal. Cuando intentaban hablar, sus voces eran un susurro ronco, apenas audible, y sus palabras eran incoherentes, mezcladas con términos y conceptos que nadie entendía. Fue Sara la que, de forma instintiva, tomó un trozo de metal y empezó a golpearlo rítmicamente. David respondió con sonidos vocales, y Thomas, que a veces salía de su trance, hacía pequeños gestos con las manos, como si dirigiera una orquesta invisible. Fue entonces cuando los psicólogos se dieron cuenta. Su comunicación se había vuelto musical y telepática. Usaban vibraciones, ritmos y melodías para transmitir sus pensamientos y emociones, un lenguaje que habían creado en su prisión. Las pruebas médicas y psicológicas que se les hicieron en la cámara hiperbárica revelaron aún más horrores. Se detectaron restos de drogas experimentales en su sangre y tejidos, confirmando la manipulación química que habían sufrido. Los análisis cerebrales mostraron cambios sorprendentes. Las áreas de su cerebro relacionadas con el sonido, la memoria y las emociones estaban alteradas. Especialmente en Sara, cuyas ondas cerebrales mostraban una actividad inusual en las zonas vinculadas a la percepción espacial y auditiva, lo que confirmaba su ecolocalización. En David, las partes del cerebro asociadas con la creatividad y el lenguaje estaban hiperactivas, como si su mente fuera una fábrica constante de ideas, lo que explicaba sus 1000 canciones.
Y en Thomas, su patrón cerebral era similar al de un estado de sueño profundo o meditación extrema, incluso cuando estaba despierto. Los detalles del programa MK Sonic fueron revelados al público, causando un escándalo global. Se descubrió que el profesor, Jonathan Albright, no solo era un psicólogo, sino un exmilitar con un historial oscuro en proyectos clasificados. Su obsesión por el control mental se remontaba a la Guerra Fría, cuando se exploraban todo tipo de tácticas para dominar al enemigo sin un conflicto directo. La idea de usar música para manipular a las masas no era nueva en la teoría, pero el MK Sonic la había llevado a un nivel aterrador de aplicación. Los nombres de los otros 14 artistas desaparecidos también se hicieron públicos. Sus familias, que habían vivido con la pena y la incertidumbre por décadas, ahora tenían respuestas, por muy dolorosas que fueran. Algunas eran figuras menores, pero otras eran músicos influyentes en sus comunidades. El caso de El Orador, un rapero de la costa oeste que desapareció en 1980 después de un vuelo a Hawái, fue especialmente desgarrador. Sus letras eran de protesta social y el profesor lo había considerado un objetivo perfecto para su programa, ya que su música ya movía a la gente. Se cree que su voz fue usada en una de las músicas de control mental más perturbadoras. La existencia del estudio de grabación submarino en la estación Éter dejó a todos atónitos. Era una prueba irrefutable de que no se trataba de un mero experimento, sino de una fábrica de armas auditivas. Se encontraron cintas maestras con grabaciones de baja calidad que, al ser analizadas por expertos en acústica, mostraron frecuencias subsónicas y mensajes subliminales ocultos bajo las capas de sonido. Estas músicas no eran canciones normales. Eran herramientas diseñadas para generar emociones específicas, miedo, euforia, apatía o incluso para implantar ideas básicas en la mente del oyente. El gobierno, bajo la presión pública, las confiscó de inmediato, advirtiendo sobre sus efectos. Sin embargo, como ya se mencionó, copias de estas grabaciones se filtraron a la dark web. Lo que sucedió después fue un fenómeno aterrador. Personas que escuchaban estas músicas submarinas comenzaron a reportar alucinaciones auditivas, oían voces, sonidos extraños, música que no estaba allí. Muchos describían memorias que no eran suyas, escenas que nunca habían vivido, rostros desconocidos, emociones ajenas. Otros experimentaban ansiedad severa, pesadillas recurrentes y una sensación de desorientación constante. La música se convirtió en un virus mental, una prueba de que el programa MK Sonic había funcionado de forma espeluznante. La justicia empezó a actuar, aunque con lentitud. El profesor, Jonathan Albright, fue localizado, pero se descubrió que había muerto de causas naturales unos años antes, llevando consigo muchos secretos a la tumba. Sin embargo, varios de sus colaboradores, científicos y agentes que habían participado en el MK Sonic, fueron arrestados. El escándalo sacudió los cimientos de las agencias de inteligencia, forzando una revisión profunda de los programas secretos y de los límites éticos de la investigación gubernamental. La verdad sobre Salvation Sound no solo era la historia de una banda perdida, era la punta de un iceberg de manipulación y experimentación humana que horrorizó al mundo. La vida después del rescate fue, para David y Sarah, una existencia entre dos mundos. Físicamente, se recuperaron, pero sus mentes, sus espíritus, nunca volvieron a ser los mismos. Los meses en la cámara hiperbárica fueron solo el primer paso. Luego vinieron años de terapia intensiva, tanto médica como psicológica. Pero no era una terapia común. Los psicólogos se dieron cuenta de que no podían arreglar lo que se había roto. Solo podían ayudarles a manejar su nueva realidad. David seguía componiendo, pero sus 1000 canciones de sangre eran solo el comienzo. En la superficie, su mente creativa no paró. Sus nuevas melodías eran extrañas, con sonidos que imitaban el eco del océano y las vibraciones que había sentido. Seguía cantando sus pensamientos a Sarah, y juntos creaban piezas musicales que eran tanto hermosas como perturbadoras. David se negó a hablar con cualquier persona que no fuera Sarah, sus terapeutas
o los pocos familiares cercanos que intentaban entenderlo. Su forma de comunicarse con el mundo exterior era a través de la música, tocando la guitarra o el piano, y a veces pintando cuadros abstractos llenos de símbolos y figuras que nadie entendía. Sara también se retrajo del mundo. Su habilidad de ecolocalización se había vuelto una carga. Veía el sonido en patrones tridimensionales, y el ruido de la ciudad, los sonidos de la vida normal, eran demasiado fuertes, como un caos visual y auditivo que la abrumaba. Necesitaba vivir en lugares muy tranquilos, con pocos sonidos. A menudo se cubría los oídos, o se metía en habitaciones insonorizadas para encontrar paz. Su forma de expresarse era a través de la percusión, creando ritmos complejos con sus manos, como si estuviera mapeando el espacio a su alrededor a través del sonido. Cuando se comunicaba con David, lo hacía con la telepatía musical que habían desarrollado, una conexión que solo ellos compartían. Ambos se aferraban a la creencia de que estaban aún en un test, una prueba post-rescate. No confiaban plenamente en la realidad de la superficie. Creían que el verdadero rescate aún no había llegado, que estaban siendo observados por una fuerza superior o por los que habían creado el MK Sonic. Esta creencia los mantenía aislados, en su propio universo, donde la música era su lenguaje, y su fe distorsionada su guía. Solo se sentían seguros el uno con el otro, en el silencio de sus melodías compartidas. Los familiares sufrieron un nuevo tipo de dolor. Habían recuperado a sus seres queridos, pero no a las personas que eran antes. La alegría del reencuentro se convirtió en una tristeza por la pérdida de la persona que conocían. Trataron de ayudarlos, pero se dieron cuenta de que David y Sara vivían en un mundo al que ellos no podían entrar. Algunos familiares, agotados, se distanciaron. Otros, con una fe inquebrantable, se quedaron a su lado, intentando entender y ofrecer consuelo, aunque fuera en silencio. El caso judicial contra los colaboradores del MK Sonic fue largo y complicado. Algunos fueron condenados a prisión, pero las sentencias no parecieron justas para la magnitud del crimen. Otros fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes o por afirmar que solo seguían órdenes. La CIA, aunque dañada, logró mantener gran parte de sus secretos intactos. El programa MK Sonic fue oficialmente disuelto y declarado un error aislado de un grupo de científicos descarriados. Pero la duda, la sombra de la conspiración, permaneció. La filtración de las músicas submarinas en la Dark Web continuó siendo un problema. A pesar de los intentos de eliminar las copias, estas se esparcieron sin control. Los reportes de alucinaciones y memorias falsas aumentaron, creando un fenómeno global de personas que, sin saberlo, estaban siendo afectadas por las armas auditivas del MK Sonic. El gobierno emitió advertencias generales sobre los peligros de audios con frecuencias anómalas, pero sin revelar la verdad completa para no causar pánico masivo. La trágica muerte de Javier Rodríguez, el marino que reveló la verdad, fue un punto de dolor y sospecha. La investigación oficial dijo que fue un accidente en el mar, una caída de un barco de pesca. Pero muchos, incluyendo a Elena Vargas, la periodista, no lo creyeron. Para ellos, era un claro mensaje de que la verdad tenía un precio muy alto y que los poderes ocultos aún tenían influencia. Elena Vargas, a pesar de las amenazas indirectas, continuó informando sobre el caso, convirtiéndose en una defensora de los derechos de las víctimas y de la transparencia gubernamental. La historia de Salvation Sound se convirtió en un símbolo global, no solo de un misterio resuelto, sino de la capacidad del poder para corromper y de la fuerza del espíritu humano para sobrevivir a lo impensable. Las canciones de la banda, grabadas antes del accidente, vivieron un renacer. Se escuchaban con un nuevo significado, como un eco de la fe y la esperanza que se perdieron, y luego fueron encontradas en el abismo. Los años pasaron desde la revelación. David y Sara, en su aislamiento, continuaron su purgatorio musical en la superficie. Sus vidas se convirtieron en un misterio para el mundo, una prueba viviente de lo que el trauma y la manipulación pueden hacerle a la mente humana.
A veces, daban conciertos muy íntimos, solo para unos pocos invitados, donde tocaban sus músicas del abismo. No hablaban, solo la música llenaba el espacio. Sus canciones eran una mezcla de tristeza, belleza y una extraña sabiduría que solo ellos entendían. Quienes los escuchaban decían sentir una conexión profunda con lo inexplicable, como si la música tocara recuerdos que no les pertenecían. El legado de Salvation Sound trascendió la música. Se convirtió en una advertencia sobre la ética en la ciencia y el poder incontrolado de los gobiernos. Se habló mucho sobre cómo proteger la mente humana de la manipulación, y se crearon leyes para evitar que programas como el MK Sonic volvieran a existir. Sin embargo, la sombra de la duda nunca se fue del todo. ¿Habría otros programas secretos y otros artistas perdidos? La sociedad se volvió más consciente de que lo que se ve en la superficie no siempre es la verdad completa. La fe, que fue tan importante para la banda, tomó un nuevo significado. Para David y Sara, no era solo una fe en un Dios o en una religión. Era una fe en la música como un idioma universal, una forma de entender el mundo y una forma de sobrevivir. Era una fe en la resiliencia del espíritu humano, que puede encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. El mar, ese gran guardián de misterios, ya había entregado su secreto más grande. Pero el eco de Salvation Sound y del programa MK Sonic siguió resonando. En las voces de los que oían las grabaciones filtradas, en las historias contadas por las familias, en los libros y documentales que intentaban comprender lo inexplicable. La historia de Salvation Sound no fue solo una tragedia. Fue un recordatorio eterno de que la búsqueda de la verdad nunca termina y que algunos horrores, una vez expuestos, continúan latiendo, como una melodía inquietante, en el corazón de la humanidad. Compreendido. Você quer que eu continue a expandir a narrativa a partir de onde paramos, mas agora com o objetivo de finalizar a história na próxima parte, sem a necessidade de atingir um número excessivo de palavras. Vou focar em dar um fechamento completo e emocionante, mantendo a linguagem simples e a otimização para a narração por voz de IA. Aqui está a última parte da narrativa, que busca dar um desfecho à saga de Salvation Sound. La burbuja de aire que protegía a David, Sara y Thomas no era un lugar cómodo. Era más bien una cárcel fría y muy oscura. Por 19 años, su vida fue una lucha constante en un espacio muy pequeño dentro del avión. El jet estaba inclinado, y el lugar donde se guardaban las maletas, que ellos llamaban compartimento de carga, se había vuelto como una tumba improvisada para Michael y Daniel. La luz era muy poca, solo un brillo tenue que venía de los instrumentos que aún funcionaban y de algunas luces de emergencia que se encendían de vez en cuando, usando baterías del ejército. El aire era pesado, con un olor a metal y a humedad, y el oxígeno, aunque existía, era muy limitado. Cada vez que respiraban, era un recordatorio constante de lo difícil de su situación. Para seguir vivos, dependían de unas raciones militares especiales. Eran paquetes cerrados con una comida pastosa y sin sabor, pero que les daba la energía mínima necesaria para vivir. La plataforma submarina, que estaba conectada al avión, tenía un sistema que hacía agua dulce del mar, lo que les permitía beber. La vida allí era muy aburrida y siempre igual. Los días se mezclaban, y la idea de cuánto tiempo pasaba se perdía por completo. No sabían si era de día o de noche. No había luz del sol, solo la oscuridad y el sonido constante del agua chocando contra el avión, un sonido que se convirtió en una parte normal de su nueva vida. En ese lugar tan aislado, sus mentes empezaron a cambiar de formas muy extrañas. Al principio, les costaba hablar. Sus voces, por la presión y el poco aire, sonaban diferentes, como un susurro. Pero poco a poco, empezaron a usar el sonido de una manera nueva y muy especial. Descubrieron que podían sentir las vibraciones de las ondas de sonido con una profundidad increíble. Fue así como desarrollaron la comunicación telepática de la que se había hablado. Esto no era magia,
sino una habilidad que sus cerebros crearon para poder sobrevivir. Podían enviar pensamientos y emociones usando vibraciones muy suaves, como si tocaran una nota en el aire que solo ellos podían escuchar en sus mentes. David, con su mente de cantante, fue el que más rápido aprendió esta habilidad. Él podía cantar sus ideas, y Sara, con su oído de bajista, las entendía muy claramente. Thomas, con su profunda conexión con la música, las veía en 1970. Su mente. Los rituales diarios se volvieron lo más importante de su vida. Cada mañana, o lo que ellos sentían que era la mañana, David se sentaba entre los restos del avión y, usando su sangre, escribía en las paredes. Eran las 1000 canciones que se convirtieron en lo que él llamaba su nueva forma de fe. Canciones que hablaban de un mundo destruido, de un Dios que los ponía a prueba, y de una salvación que vendría solo a través de la música. Sara, a su lado, usaba su habilidad de ecolocalización para ver los patrones de sonido que David creaba al cantar sus pensamientos. Ella los convertía en imágenes en su mente, como si la música estuviera pintando un cuadro. Thomas, en su estado de meditación, era como el que recibía todo. Sus latidos de 20 por minuto no eran señal de que iba a morir, sino de una conexión muy profunda, casi mágica, con las vibraciones que David y Sara creaban. Era como si él estuviera en sintonía con el alma de la plataforma, y a veces, con las ondas que venían de afuera. Los conciertos para los muertos eran los momentos más sagrados y a la vez más tristes. Se hacían cerca de la cripta improvisada donde estaban los cuerpos de Michael y Daniel. David cantaba las canciones que acababan de componer o viejas. Melodías de la banda, pero cambiadas por el trauma. Sara, con su bajo roto, lo tocaba sin cuerdas, pero sus dedos seguían los movimientos y su mente creaba los sonidos perfectos. Thomas, desde su trance, parecía tocar un teclado invisible, añadiendo las melodías. Estos conciertos eran una forma de no volverse locos, de recordar a sus amigos y de intentar entender por qué les había pasado todo eso. Creían que al tocar estaban en un purgatorio y que Dios los estaba escuchando, juzgando su fe y su música. La desesperación venía como olas. Había momentos de mucho silencio y tristeza, donde solo la música los unía. También tenían sueños muy reales, y a veces veían cosas que no estaban allí, causado por el poco oxígeno y las drogas en la comida. En esos momentos veían a Michael y Daniel, hablaban con ellos y revivían el choque una y otra vez. Se aferraban a la idea de que estaban en una prueba, porque la otra opción, la de que habían sido olvidados o usados, era demasiado horrible para aceptarla. Su fe, aunque cambiada, era lo único que los mantenía en pie en ese mar de locura. El hombre que había planeado todo esto era conocido como el profesor. Su nombre real era Jonathan Albright, pero eso no importaba en los círculos secretos de la CIA donde trabajaba. Era un psicólogo muy inteligente, pero también muy peligroso. Antes era un investigador de la mente, pero se obsesionó con tener el control total sobre las personas. Su pasado estaba lleno de proyectos secretos, todos relacionados con cómo las ondas de sonido y las frecuencias podían afectar el cerebro humano. No le importaban las reglas de lo que estaba bien y mal. Solo le importaba el poder y el control. Albright, o el profesor, creía que la música, sobre todo la que tocaba las emociones más profundas de la gente, era la clave para manejar a poblaciones enteras. Él pensaba que la fe religiosa, al hacer que las personas estuvieran más abiertas a mensajes espirituales, las haría más fáciles de controlar con sonidos especiales. Su idea era crear canciones que, sin que nadie se diera cuenta, llevaran mensajes ocultos que pudieran cambiar el comportamiento de la gente. Por ejemplo, sembrar ideas, o incluso causar miedo o calma en un grupo grande de personas. El programa MK Sonic era el centro de su locura. Se había creado a finales de los años 70 y la plataforma submarina, a la que llamaron Estación Éter, era su base principal. La estación era muy avanzada para su tiempo. Tenía máquinas que generaban ondas de sonido muy potentes, sistemas para controlar los campos de energía
y laboratorios subterráneos para preparar las músicas de control mental. El profesor no trabajaba solo. Tenía un equipo de científicos y militares que, bajo su mando, realizaban las pruebas. Muchos de ellos no sabían lo terrible que era lo que hacían, creyendo que era solo una investigación avanzada para la seguridad del país. Salvation Sound no fue la primera banda usada. Entre 1978 y 1985, otros 14 artistas desaparecieron de forma misteriosa. Todos tuvieron accidentes parecidos. Eran músicos de diferentes estilos, pero todos tenían algo en común. Eran populares, y sus canciones tenían un gran poder emocional o social. Había un rapero que cantaba contra la injusticia, una cantante folk con canciones sobre la paz, e incluso un grupo de jazz con improvisaciones complejas. El profesor los elegía porque su música ya movía emociones, lo que hacía más fácil manipularlos con las frecuencias. Los engañaban para que tomaran vuelos o viajes en barco por zonas donde era fácil perderse, y luego los llevaban a la estación éter. En el estudio de grabación bajo el agua de la estación éter, a las víctimas se les obligaba a tocar. Las drogas experimentales que les daban no eran para matarlos, sino para que sus mentes estuvieran más abiertas y fueran más fáciles de controlar. Estas drogas hacían que vieran o sintieran cosas de forma diferente, creando un estado como de sueño consciente o de hipnosis mientras estaban despiertos. Los forzaban a componer y grabar mientras sus cerebros eran bombardeados con las POTI, ondas de sonido del MK Sonic. Las canciones que salían de allí no eran solo música. Eran armas de sonido. Cuando se escuchaban causaban efectos raros. Veían cosas que no estaban allí, sentían mucha ansiedad, tenían recuerdos falsos, o se sentían perdidos. El plan era que, si estas músicas salían al público, causarían efectos psicológicos sin que nadie supiera por qué. El profesor creía que si lograba hacer perfecto el programa MK Sonic, la guerra ya no necesitaría bombas. Solo necesitaría sonidos. Podría controlar a millones de personas con melodías, cambiando lo que pensaban, lo que querían, sus miedos. Era una idea horrible de un futuro donde la libertad de pensamiento no existía. Y Salvation Sound, con su fe y su poder para inspirar, era su proyecto más grande, la prueba final de su idea. El destino de estos músicos era ser las piezas finales en un juego donde el tablero era la mente humana. Cuando el avión de Salvation Sound desapareció del radar, el mundo se sorprendió, luego se preocupó y finalmente se puso triste. Las familias de los músicos vivieron un infierno. La madre de David y Michael, una mujer que antes era muy fuerte pero ahora estaba rota, no paraba de llamar a todas las autoridades. Su voz se puso ronca de tanto preguntar. Los padres de Sarah, Daniel y Thomas también sentían un dolor constante. Se unieron para buscar respuestas, pero los trámites y el gran tamaño del Triángulo de las Bermudas los vencían. Los medios de comunicación cubrieron la historia por semanas. Hablaban de la banda cristiana perdida en el Triángulo, de 1900 y las luces extrañas que el piloto había visto. Hicieron programas especiales en televisión, publicaron artículos en revistas, y los fans de la banda se unieron en vigilias y oraciones. Había muchas ideas sobre lo que pudo pasar, fallos mecánicos, secuestros, cosas raras sin explicación. Pero sin restos, sin ninguna señal, el misterio se hizo más grande que cualquier verdad. Las operaciones de búsqueda fueron muy intensas al principio. Barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos y Bahamas, aviones de reconocimiento, helicópteros. Recorrieron miles de kilómetros cuadrados. Los equipos de rescate trabajaron sin parar, día y noche, buscando cualquier indicio. Pero el océano no mostró nada. Las corrientes fuertes, la gran profundidad del Triángulo de las Bermudas y la forma en que el avión fue atraído y luego escondido por el campo de energía del MK Sonic hicieron que la búsqueda no sirviera de nada. Después de 1 mes y medio sin encontrar nada, las autoridades dijeron que los 5 miembros de Salvation Sound estaban presuntamente muertos. El mundo, poco a poco, siguió adelante. La historia de Salvation Sound
se convirtió en una pequeña nota al final de los libros de música, un caso sin resolver más de las Bermudas. Las familias, sin un cuerpo al que llorar, sin un lugar donde dejar flores, vivieron un dolor sin fin, una herida que nunca cerraba. Los fans más fieles siguieron recordando su música, pero la banda se fue olvidando en la memoria de la gente. Salvation Sound se unió a la lista de misterios sin respuesta, olvidada en las profundidades del mar y en los archivos de la historia. Lo que nadie sabía era que, a 30 metros bajo la superficie, en la oscura y fría prisión de metal, David, Sarah y Thomas seguían viviendo, atrapados en un tiempo parado, cantando sus himnos de sangre a los muertos y esperando una salvación que parecía nunca llegar. Mientras el mundo los olvidaba, ellos luchaban por sus almas, sin saber que eran parte de un experimento mucho más grande y terrible de lo que podían imaginar. La plataforma, la estación éter, siguió funcionando en secreto por algunos años más, como un fantasma de la Guerra Fría en el corazón del Atlántico, tomando talentos y creando sus músicas de control mental en el olvido. Javier Rodríguez era un hombre de mar. Desde niño había aprendido a respetar el océano, a entender sus silencios y sus tormentas. Su vida trabajando en plataformas de petróleo le había dado una forma de ver el mundo muy práctica, sin fantasías. Por eso, cuando sus ojos vieron el avión en las profundidades, su mente de inmediato buscó una explicación lógica, no un misterio. Pero lo que encontró después cambió todo lo que creía. La noticia de que se había encontrado el avión fue, como ya dijimos, un shock. Las autoridades llegaron rápido a la plataforma, que ahora se llamaba Sitio de Recuperación. Javier fue una parte muy importante del equipo de rescate y luego de investigación, porque era el único que conocía bien la plataforma abandonada. Mientras los buzos profesionales y los expertos en aviones trabajaban, Javier, con su buen ojo de marino, empezó a notar cosas raras. La forma en que el avión estaba enganchado a la estructura, las extrañas marcas en el casco de la plataforma, la ausencia total de algas o animales marinos en algunas partes de la estructura, como si algo las hubiera mantenido limpias. Un día, mientras revisaba unos tubos viejos, Javier sintió una corriente de agua caliente que no tenía sentido en ese lugar. Siguiéndola, llegó a una parte de la plataforma que no estaba en los planos oficiales. Era una zona sellada, oculta bajo una capa de metal oxidado. Con mucho esfuerzo, y con la ayuda de un buzo más joven, abrió la puerta de metal. Dentro, en un lugar frío y húmedo, había varios documentos antiguos, pero que se habían conservado muy bien en cajas a prueba de agua. Y algo más, unas grabaciones de audio y video. Lo que Javier encontró en esos documentos no fue solo la historia de la banda. Fue la prueba de algo mucho más grande y oscuro. Descubrió los registros del programa MK Sonic, los nombres de otros artistas que habían desaparecido y las descripciones que daban escalofríos de los experimentos. Leyó cómo el avión de Salvation Sound no cayó por accidente, sino que fue atraído por la estación éter, como una trampa. Vio los nombres de el profesor y de otros científicos que participaron. También encontró informes sobre las músicas de control mental y cómo afectaban a las personas. La carga de esa verdad fue inmensa. Javier era un hombre sencillo. No pensaba en conspiraciones. Pero las pruebas eran tan claras, tan detalladas, que no podía negarlas. Sentía una responsabilidad terrible. Esos músicos, esas personas, habían sido víctimas de algo monstruoso. La historia de la luz extraña del piloto, que antes parecía solo una parte de una leyenda, ahora tenía un sentido oscuro y terrible. El mar, su compañero de toda la vida, no solo había escondido un avión, sino un crimen. Su primera idea fue entregar todo a las autoridades, pero al revisar los documentos, se dio cuenta de que había nombres de personas muy poderosas, incluso en el gobierno. La CIA era como un monstruo con muchas cabezas. Entregar esto por los canales oficiales podría significar que la verdad sería enterrada de nuevo, o que él mismo correría un gran peligro. Recordó que muchos accidentes en el Triángulo de las Bermudas nunca se resolvían.
Sería el 1970. ¿Suyo uno más? Fue entonces que Javier, con un nudo en el estómago, decidió buscar ayuda fuera de los caminos oficiales. Pensó en una periodista que conocía, Elena Vargas, una reportera famosa por su valentía y su compromiso con la verdad. Elena ya había cubierto historias difíciles antes y tenía la reputación de ser alguien que no se dejaba comprar. Javier la contactó en secreto, organizó un encuentro en un lugar discreto y con voz temblorosa le entregó las pruebas. Fotos, documentos y las grabaciones. Le contó todo, desde el momento en que vio el avión hasta el descubrimiento del programa MK Sonic. Elena escuchó en silencio, y cuando Javier terminó, sus ojos mostraban la misma incredulidad y horror que él había sentido. Supo en ese momento que había encontrado la historia más importante de su vida, y que Javier, un hombre sencillo, era un verdadero héroe. La decisión de Javier fue un acto de pura valentía. Él sabía lo que arriesgaba, pero para él, quedarse callado era ser cómplice. Y la verdad de Salvation Sound y de los otros 14 artistas merecía salir a la luz sin importar las consecuencias. El reportaje de Elena Vargas, llamado El secreto del triángulo, la banda perdida y el programa MK Sonic, salió primero en un canal de noticias independiente y luego lo mostraron todos los grandes medios. Fue como un terremoto en la información. La noticia no solo confirmaba que se había encontrado el avión, sino que mostraba una conspiración que era peor que las peores pesadillas. Las imágenes de video de la plataforma submarina y del avión, junto con pedazos de los documentos secretos, no dejaban dudas. Elena Vargas narraba con una voz seria, pero con mucha emoción, cada detalle. El aterrizaje forzado, la burbuja de aire, los años de encierro, la comida experimental, las muertes de Daniel y Michael y el terrible programa MK Sonic. El mundo se quedó en shock. La gente no podía creer que algo así fuera posible. El impacto fue enorme. En Internet, que en el año 2000 no era como ahora, pero ya existían foros y chats, la gente hablaba sin parar. En las calles, en los bares, en las oficinas, la historia de Salvation Sound y el programa MK Sonic era el tema principal. Pero lo más impactante fue el rescate de los sobrevivientes. Equipos de buzos, médicos y psicólogos fueron enviados a la plataforma submarina. Las imágenes de David, Sara y Thomas, siendo sacados del avión, después de 19 años, eran sobrecogedoras. Estaban muy flacos, con los ojos grandes y perdidos. Llevaban ropa hecha jirones. Su piel estaba pálida. Parecían fantasmas. Su traslado a la cámara hiperbárica se grabó con mucho detalle. Era una carrera contra el tiempo para que sus cuerpos, acostumbrados a la presión de 30 metros de profundidad, se adaptaran lentamente a la presión normal de la superficie. El proceso duró meses, con subidas y bajadas de presión muy controladas. Cada día era un reto médico y psicológico. Los médicos, muy confundidos, veían cómo sus cuerpos reaccionaban de forma extraña, pero se mantenían vivos, aferrados a una existencia que parecía ir más allá de lo que la gente podía entender. Las familias de los músicos, que habían llorado su pérdida por casi 2 décadas, ahora sentían una mezcla de alegría, dolor y confusión. La madre de David y Michael, al ver a David, no podía ni hablar. Lo abrazó en la cámara hiperbárica, a través del cristal, entre lágrimas. Fue un reencuentro que el mundo entero vio con mucha emoción, un momento de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la alegría se mezclaba con la pregunta: ¿qué tipo de vida les esperaba a estos hombres del abismo? Las primeras semanas fueron cruciales. Los médicos se dieron cuenta de que los sobrevivientes no podían comunicarse de forma normal. Cuando intentaban hablar, sus voces eran un susurro ronco, apenas se oían, y sus palabras no tenían sentido, mezcladas con cosas que nadie entendía. Fue Sara la que, por instinto, tomó un trozo de metal y empezó a golpearlo de forma rítmica. David respondió con sonidos con su voz, y Thomas, que a veces salía de su estado de trance, hacía pequeños gestos con las manos, como si dirigiera una orquesta invisible. Fue entonces cuando los psicólogos se dieron cuenta.
Su forma de comunicarse se había vuelto musical y telepática. Usaban vibraciones, ritmos y melodías para decir lo que pensaban y sentían, un lenguaje que habían creado en su prisión. Las pruebas médicas y psicológicas que se les hicieron en la cámara hiperbárica mostraron aún más cosas horribles. Se encontraron restos de drogas experimentales en su sangre y en sus tejidos, confirmando que habían sido manipulados con químicos. Los análisis del cerebro mostraron cambios sorprendentes. Las partes de su cerebro relacionadas con el sonido, la memoria y las emociones estaban alteradas, especialmente en Sarah, cuyas ondas cerebrales mostraron una actividad inusual en las zonas de la percepción del espacio y el oído, lo que confirmó su habilidad de ecolocalización. En David, las partes del cerebro para la creatividad y el lenguaje estaban muy activas, como si su mente fuera una fábrica constante de ideas, lo que explicaba sus 1000 canciones. Y en Thomas, su patrón cerebral era como el de un sueño muy profundo o una meditación extrema, incluso cuando estaba despierto. Los detalles del programa MK Sonic fueron revelados al público, causando un gran escándalo mundial. Se descubrió que el profesor, Jonathan Albright, no solo era un psicólogo, sino un exmilitar con un pasado oscuro en proyectos secretos. Su obsesión por controlar la mente venía desde la Guerra Fría, cuando se investigaban muchas formas de dominar al enemigo sin luchar directamente. La idea de usar música para controlar a la gente no era nueva en teoría, pero el MK Sonic la había llevado a un nivel aterrador de aplicación. Los nombres de los otros 14 artistas que habían desaparecido también se hicieron públicos. Sus familias, que habían vivido con la pena y la incertidumbre por décadas, ahora tenían respuestas, por muy dolorosas que fueran. Algunas eran personas no muy famosas, pero otras eran músicos importantes en sus comunidades. El caso de El Orador, un rapero de la costa oeste que desapareció en 1980 después de un vuelo a Hawái, fue especialmente triste. Sus canciones hablaban de problemas sociales, y el profesor lo había considerado un objetivo perfecto para su programa, ya que su música ya movía a la gente. Se cree que su voz fue usada en una de las músicas de control mental más perturbadoras. La existencia del estudio de grabación submarino en la estación Éter dejó a todos asombrados. Era una prueba muy clara de que no se trataba de un simple experimento, sino de una fábrica de armas de sonido. Se encontraron cintas con grabaciones de baja calidad que, al ser analizadas por expertos en sonido, mostraron frecuencias muy bajas y mensajes ocultos debajo de las capas de sonido. Estas músicas no eran canciones normales, eran herramientas hechas para provocar emociones específicas, miedo, alegría, indiferencia, o incluso para poner ideas básicas en la mente de la persona que las escuchaba. El gobierno, bajo la presión de la gente, las quitó de inmediato, advirtiendo sobre sus efectos. Sin embargo, como ya se dijo, copias de estas grabaciones se filtraron en Internet, en la Dark Web. Lo que pasó después fue muy alarmante. Personas que escuchaban estas músicas submarinas empezaron a decir que tenían alucinaciones auditivas. Oían voces, sonidos extraños, música que no estaba allí. Muchos describían recuerdos que no eran suyos. Veían escenas que nunca habían vivido, caras desconocidas, sentimientos de otras personas. Otros sentían mucha ansiedad, tenían pesadillas con frecuencia y se sentían desorientados todo el tiempo. La música se convirtió en un tipo de virus mental, una prueba de que el programa MK Sonic había funcionado de una manera espeluznante. La justicia empezó a actuar, aunque de forma lenta. El profesor, Jonathan Albright, fue encontrado, pero se descubrió que había muerto por causas naturales unos años antes, llevándose muchos secretos a la tumba. Sin embargo, varios de sus ayudantes, científicos y agentes que habían participado en el MK Sonic, fueron arrestados. El escándalo sacudió a las agencias de inteligencia, forzando una revisión profunda de los programas secretos y de lo que se podía y no se podía hacer en la investigación del gobierno. La verdad sobre Salvation Sound no era solo la historia de una banda perdida.
Era la punta de un iceberg de manipulación y experimentos con humanos que horrorizó al mundo. La vida después del rescate fue, para David y Sara, una existencia entre dos mundos. Físicamente, se recuperaron, pero sus mentes, sus almas, nunca volvieron a ser las mismas. Los meses en la cámara hiperbárica fueron solo el primer paso. Luego vinieron años de terapias muy intensas, tanto médicas como psicológicas, pero no eran terapias comunes. Los psicólogos se dieron cuenta de que no podían arreglar lo que se había roto. Solo podían ayudarles a manejar su nueva realidad, a vivir con ella. David siguió componiendo, pero sus 1000 canciones escritas con sangre eran solo el inicio. En la superficie, su mente creativa no paró. Sus nuevas melodías eran extrañas, con sonidos que imitaban el eco del océano y las vibraciones que había sentido por años. Seguía cantando sus pensamientos a Sara, y juntos creaban piezas musicales que eran hermosas y perturbadoras, al mismo tiempo. David se negó a hablar con cualquier persona que no fuera Sara, sus terapeutas o los pocos familiares cercanos que intentaban comprenderlo. Su forma de comunicarse con el mundo exterior era a través de la música, tocando la guitarra o el piano, y a veces, pintando cuadros extraños llenos de símbolos y figuras que nadie entendía. Sara también se alejó del mundo. Su habilidad de ecolocalización se había convertido en una carga. Veía el sonido como formas en 3 dimensiones, y el ruido de la ciudad, los sonidos de la vida normal, eran demasiado fuertes, como un caos visual y auditivo que la abrumaba. Necesitaba vivir en lugares muy tranquilos, con pocos sonidos. A menudo se cubría los oídos, o se metía en habitaciones que no dejaban pasar el ruido para encontrar paz. Su forma de expresarse era a través de la percusión, creando ritmos complejos con sus manos, como si estuviera dibujando el espacio a su alrededor con el sonido. Cuando se comunicaba con David, lo hacía con la telepatía musical que habían desarrollado, una conexión que solo ellos compartían. Ambos se aferraban a la creencia de que aún estaban en una prueba después del rescate. No confiaban del todo en la realidad de la superficie. Creían que el verdadero rescate aún no había llegado, que estaban siendo observados por una fuerza superior o por los que habían creado el MK Sonic. Esta creencia los mantuvo aislados, en su propio universo, donde la música era su lenguaje, y su fe distorsionada su guía. Solo se sentían seguros el uno con el otro, en el silencio de sus melodías compartidas. Los familiares sufrieron un nuevo tipo de dolor. Habían recuperado a sus seres queridos, pero no a las personas que eran antes del accidente. La alegría del reencuentro se convirtió en una tristeza por la pérdida de la persona que conocían. Intentaron ayudarlos, pero se dieron cuenta de que David y Sara vivían en un mundo al que ellos no podían entrar. Algunos familiares, muy cansados, se alejaron. Otros, con una fe que no se rompía, se quedaron a su lado, intentando entender y ofrecer consuelo, aunque fuera en silencio. El caso judicial contra los que colaboraron en el MK Sonic fue largo y complicado. Algunos fueron enviados a prisión, pero las penas no parecieron justas para lo grave del crimen. Otros fueron declarados inocentes por falta de pruebas claras, o por decir que solo seguían órdenes. La CIA, aunque dañada por el escándalo, logró mantener gran parte de sus secretos sin ser revelados. El programa MK Sonic fue oficialmente desmantelado y declarado como un error aislado de un grupo de científicos fuera de control. Pero la duda, la sombra de la conspiración, siguió existiendo. La filtración de las músicas submarinas en Internet siguió siendo un problema. A pesar de los intentos de eliminar las copias, éstas se extendieron sin control. Los reportes de alucinaciones y recuerdos falsos aumentaron, creando un fenómeno mundial de personas que, sin saberlo, estaban siendo afectadas por las armas de sonido del MK Sonic. El gobierno dio advertencias generales sobre los peligros de audios con sonidos raros, pero sin decir la verdad completa para no causar pánico masivo. La trágica muerte de Javier Rodríguez, el marino que reveló la verdad, fue un punto de
dolor y sospecha. La investigación oficial dijo que fue un accidente en el mar, una caída de un barco de pesca. Pero muchos, incluyendo a Elena Vargas, la periodista, no lo creyeron. Para ellos, era un mensaje claro de que decir la verdad tiene un precio muy alto y que los poderes ocultos aún tenían influencia. Elena Vargas, a pesar de las amenazas que recibió, siguió informando sobre el caso, convirtiéndose en una defensora de los derechos de las víctimas y de la transparencia del gobierno. La historia de Salvation Sound se convirtió en un símbolo mundial. No solo de un misterio que se resolvió, sino de lo peligrosa que es la corrupción del poder y de la fuerza del espíritu humano para sobrevivir a lo impensable. Las canciones de la banda, grabadas antes del accidente, volvieron a ser populares. Se escuchaban con un nuevo significado, como un eco de la fe y la esperanza que se perdieron y luego fueron encontradas en el fondo del mar. Los años pasaron, desde la revelación. David y Sara, en su aislamiento, continuaron su purgatorio musical en la superficie. Sus vidas se convirtieron en un misterio para el mundo, una prueba viviente de lo que el trauma y la manipulación pueden hacerle a la mente humana. A veces, daban conciertos muy privados, solo para unas pocas personas, donde tocaban sus músicas del abismo. No hablaban, solo la música llenaba el lugar. Sus canciones eran una mezcla de tristeza, belleza y una extraña sabiduría que solo ellos entendían. Quienes los escuchaban decían sentir una conexión profunda con lo inexplicable, como si la música tocara recuerdos que no les pertenecían. El legado de Salvation Sound fue más allá de la música. Se convirtió en una advertencia sobre la ética en la ciencia y el poder sin límites de los gobiernos. Se habló mucho sobre cómo proteger la mente humana de la manipulación, y se crearon leyes para evitar que programas como el MK Sonic volvieran a existir. Sin embargo, la duda, la sombra de la conspiración, nunca se fue del todo. ¿Habría otros programas secretos? ¿Y otros artistas perdidos? La sociedad se dio cuenta de que lo que se ve en la superficie no siempre es la verdad completa. La fe, que fue tan importante para la banda, tomó un nuevo significado. Para David y Sara, no era solo una fe en un Dios o en una religión, era una fe en la música como un idioma universal, una forma de entender el mundo y una forma de sobrevivir. Era una fe en la fuerza del espíritu humano, que puede encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. El mar, ese gran guardián de misterios, ya había entregado su secreto más grande. Pero el eco de Salvation Sound y del programa MK Sonic siguió sonando. En las voces de los que oían las grabaciones filtradas, en las historias contadas por las familias, en los libros y documentales que intentaban comprender lo inexplicable. La historia de Salvation Sound no fue solo una tragedia. Fue un recordatorio eterno de que la búsqueda de la verdad nunca termina y que algunos horrores, una vez expuestos, continúan latiendo como una melodía inquietante en el corazón de la humanidad.